Después de escuchar Epistemas, muchas personas aún se sorprenden al enterarse que las tres anfitrionas aún no nos conocemos en persona. ¿Qué? Pues para celebrar nuestro episodio número 100, Sí, 100. te contamos más sobre los orígenes de esta simbiosis llamada Epistemas. ¿Te has dado cuenta que a veces en nuestras redes sociales o en nuestros correos firmamos con emojis de honguito, ranita y arañita? En este episodio especial también te contamos el porqué detrás de esto. Y por supuesto, no podían faltar los datos curiosos científicos detrás de estos organismos y sus relaciones simbióticas en la naturaleza. Nos disfrutamos muchísimo este episodio y, a pesar de salirnos de lo convencional en nuestros episodios, no dudamos en que tú también te reirás tanto como nosotras. Nuestros primeros mensajes, simbiosis, ranas, arañas y hongos. Sin más, empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bueno, muchachos, estamos grabando el episodio número 100 de Epistemas. ¡Increíble! ¿Pueden creer que llevamos 100 semanas haciendo esto? 100 semanas haciendo esto. 100 semanas. La Más, verdad es que sí, más. porque, o sea, más tiempo en estas, pero 100 semanas con episodios. Llevamos tantas semanas como nerdeando de tantas cosas. Es increíble. Deja nerdeando de tantas cosas, conociendo a tanta gente súper cool y como que queriendo cambiar de carrera cada episodio. Literalmente. Sí, qué increíble. Y también estamos a nada de cumplir 2 años del podcast. O sea, no solamente es el episodio número 100, sino también la cantidad de tiempo que llevamos ya haciendo esto. Y creo que tal vez los que nos escuchan no lo sienten porque pues nosotras nos llevamos bien desde el momento uno, pero para los que no lo sepan, Diana y Rana y yo no nos conocemos en persona. Nos conocimos en época de pandemia. El podcast es un hijo de pandemia. Entonces nos conocimos cada quien en su país. Digamos, Diane creo que sí estaba en Guate En su todavía país. cuando acabamos Yo de todavía estaba en comenzar. Guate. Ya Pero me hiciste ciudadana de Corea, vos aquí. Igual. ya, man, ahí te quedaste. No, sí, yo creo que eso es algo que a la gente le sigue sorprendiendo mucho, el hecho de que todavía no nos conocemos en persona. Bueno, acá sí la recuerdo de la U, sí convivimos porque fui tu auxiliar en algún punto, ¿no? En la U. Fuiste Pues, auxiliar de la otra sección. Ujú. pero coexistimos en el mismo laboratorio cuando fui Sí, sí, auxiliar. sí. A la rana me recuerdo de ella así como a lo lejos y existe evidencia en video de que coexistimos en el mismo tiempo en la universidad, pero ¿Cómo eso nadie así lo que va a existe saber. video? Sí, esto no va a quedar en el episodio para que nadie lo vaya a buscar porque qué Ah, el vergüenza, Happy. pero Cierto, en el cierto. video de Happy salimos las dos juntas. Pues no juntas, pero las dos salimos en ese video. Creo que Kat no nos va a dejar quitar esto del episodio. Ay, Exactamente. ay. Me leíste la mente. Bueno, de nada por las vistas a ese video. Qué vergüenza, por favor. No, 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 Tomen no. en cuenta que eso fue hace aproximadamente Uf, tal vez unos 7 u 8 años. O sea, ese video es 10. No, sí. hombre, 10 años. Creo que 10, ¿Más? sí. Yo No. entré a la U hace 10 años. Ajá. Sí, bueno, fue hace 10 o 9 años. No pudo haber sido más. No, tuvo que haber sido menos de 10. Ujú. El punto es Sí. que no nos conocemos en persona. Diana es la única que probablemente conoce a las dos, a Rana y a mí, Ajá. pero entre Rana Sí. y yo no nos conocemos en persona. La verdad es ¿Saben qué que me dio curiosidad ahorita mucha? Y me empecé a buscar cuáles fueron nuestros primeros mensajes en Instagram. Solo el primero que llegué ahorita fue con Dayan, fue el 15 de diciembre del 2019 y fue porque me respondiste a una pregunta que hice en los stories, entonces el mensaje es mi respuesta en los stories y tu mensaje fue, estoy muy interesada en SciComm. ah, Yo me acuerdo, sí, ajá. yo creo que para ese entonces fue cuando ya teníamos el grupo de comunicación científica No, GT, ¿no?
No, Es esto fue que 2020, fue esto fue un año Ajá, después. Esto fue un año antes. exacto. Esto Es fue que antes de la pandemia. sí, sí, yo me acuerdo perfectamente, yo estaba en el lab siendo productiva como siempre en Instagram, ¿verdad? Entonces, entonces no, estaba sentada en mi escritorio viendo unas cosas y me metí y no sé por qué me apareciste. Yo dije, ay, pero qué pena seguirla porque yo nunca le hablé en la U. Entonces, pero no sé, fue así como, ay, sigámosla. Y de ahí empezaste a publicar un montón de cosas de Psychom y de comunicación científica y de tus fotos, etcétera. Y eras como bien, le pedías a la gente que te seguía que como que interactuara contigo, ¿no? Y me daba mucha pena al inicio. Era así como, ay, no, pero, o sea, X. Y que sí, cada vez que publicabas cosas como que resonaba más conmigo todo lo de comunicación científica, hasta que me recuerdo que la gota que rebalsó el vaso, o sea, el momento en el que dije, no, definitivamente le tengo que hablar, fue una entrada a tu blog de comunicación científica que yo literal te mandé, creo que la screenshot o algo así, o te contesté la historia, ni sé, y te dije así como, mano, acabas de poner en palabras todo lo que yo había estado pensando desde hace mucho Literal. tiempo. Qué románticas. O sea, me respondiste esa pregunta en un sticker, publiqué la historia con una respuesta breve y te puse, perdón por la brevedad, pero tus preguntas son un poco difíciles de responder en corto. Y me pusiste, no te preocupes, entiendo perfectamente y sé que no es tan fácil de responder, pero voy a estar atenta. Ah, porque te puse, te No, ¿por comparto qué la lo lees respuesta. así? ¡Qué terrible! La cosa es que Qué luego como que súper. te puse, en enero te comparto la respuesta, por alguna razón, y luego hice el post del blog y ya 2 meses después, casi 2 meses después, el 5 de febrero del 2020, o sea, 5 de febrero ni siquiera se había declarado pandemia, ni siquiera se había declarado ¿cómo se llama? ¿Cuál es la fase prepandemia? Emergencia de salud pública de preocupación internacional. Ni siquiera se había declarado esta etapa todavía. O sea, fue el 5 de febrero y te escribí otra romántica. El Ay, nuevo no. post va pensado en vos. No. Sí, me acuerdo, es Una cierto. pequeña intro al porqué detrás de este Psycom. Y luego, cabal, me escribiste como un screenshot de mi blog, resaltando lo que te había gustado y platicamos más de eso. Qué 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 nerdas. bonito. románticas. A ver, ahora voy a ir con el de Kat. Vamos a ver hasta Tengo dónde. No. curiosidad con el de Kat. Ah, ¿verdad? ¿Verdad que te lea los mensajes así como los leyó ahorita para mí? Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ya encontré mi primer mensaje con Kat. A ver, A ver. dos fueron interacciones de historias, así que no puedo ni siquiera ver qué era la historia, solo me sabe que interactuamos el 8 de abril del 2020 y luego el Ah, fue 7, después. sí, con Kat Pues, fue ya pues. pandemia, ya durante la pandemia. Ah, Y luego el 7 de mayo del 2020 yo te escribí, hola, ¿qué tal estás? Mucho gusto. El otro día que hiciste el live te quería escribir, pero se me fue la onda y ahorita me acordé, clásico rana. Pero te quería felicitar. Mira, tu fan desde el primer segundo, pero te quería felicitar. Qué pilas y qué da huevo suena todo lo que has hecho y qué buen networking el que has hecho sobre lo que contaste, sobre cómo llegaste a esos proyectos en Guate y en la NASA. Súper inspirador. Gracias por compartir tu historia. Saludos, un abrazo. Ok, me siento un Qué poco mejor de lindo. mi percepción de mí misma. Luego, Lo ¿quién me calmó. respondió? Hola, mucho gusto, gracias, carita llorando. Viniendo de ti significa muchísimo. Hasta donde he visto, también sos súper pilas y has hecho mucho trabajo que es de admirar. Gracias por haber visto el directo y por haber puesto atención, significa muchísimo. Admiro tu trabajo y tu personalidad. A ver si algún día hacemos un directo entre las dos tocando algún tema de interés científico. La limnología es una ciencia que pocos conocen y es súper interesante. Me cuentas si algún día te puedo ayudar con algo. Con mucho gusto, un abrazo. Y ahí empezó el romance. Ya Qué viste. ah. polite, ¿ah? Es que, ¿qué querés, mano? Si no nos hemos hablado así como en ningún momento en nuestra vida, ni modo que Mucho vas a entrar tiempo. así. Todo esto para ejemplificarles nuestra relación simbiótica, el origen de nuestra Sí, simbiosis. el origen de nuestra simbiosis. No, sí, yo creo que primero quisiera resaltar si comparten ideas con alguien, si admiran mucho a alguien en redes, escríbanles. O sea, creo que quitarse esa pena que así como la que yo tenía al inicio de, ay, no, es que cómo le voy a escribir si ya ni me conoce. O sea que sí, vamos a dejar esta parte de los mensajes. Pero al final Veamos. nunca buscaron Yo el que suyo. sí.
Digo Es que yo sí, no creo comunicación. tener un mensaje así de romántico con Kat, honestamente. Ah, No, cierto, ¿verdad? no Terminando sé. entonces el comentario de Diane, escríbanles porque nunca saben cuándo van a terminar con una amistad muy bonita, virtual de momento y 2 años de un podcast. Ujú. 100 episodios de un podcast más ¿Qué bien, porque encontraste, Kat? todavía no. Sí, fíjate que en Instagram, por lo menos, el primer mensaje que tengo con Dayan es, te mencionó en su historia, no tengo ni la menor idea, seguro era algo de, ¿te Vamos a acordás que en buscar. aquel entonces estábamos haciendo como que aquellas historias de, ¿qué estás haciendo ahorita mismo? Ah, sí, sí, Muéstranos sí, una sí. foto y arroba a quien quieras que nos cuente, ¿verdad? Entonces, después yo subí una ilustración científica, una araña y sus partes, así como que abierta. Y después me metí a un diplomado de dibujo científico, subí la Es foto del cierto. caballo y Dayan ya me escribió Super Pilas Cat. Entonces supongo que ya habíamos comenzado a hablar como que en ese intermedio por lo del grupo de comunicación científica. Ay, los recuerdos. Y de ahí me corrigió que escribí cepas con S y lo sigo haciendo. Sigo escribiendo cepas con S para que lo sepan. Sigo escribiendo cepas con S y no Sí, con C. Para le que lo puse. sepas, sepas. Sí. Para que lo sepas, cepas de cepas no va con S, va con C. Sí, cabal, le puse Kat, me encanta, pero cepas de hongos o bacterias es con C. Sí. Bueno, y para quienes escuchan eso, entre las tres nos vivimos corrigiendo cómo escribimos, así que no es personal. Entre, corrijo, entre Dayan y Rana me ven corrigiendo cómo escribo yo, porque yo escribo de la patada y yo hago los posts de redes sociales, entonces se pueden imaginar la que peor ortografía tiene es la que se encarga de los posts. Qué buena Pero ha distribución sido, de trabajo. sí. Pero tampoco es como que yo lo haga solita, o sea, lo más gracioso es eso, que ustedes escriben las frases como que interesantes de cada episodio y a mí solo me toca poner el relleno y siempre hago algo mal en el relleno. No, Escribo algo No, mal, pero no ¿te pongo acordás? las palabras. ¿Te acordás, Kat, cuando nos ha tocado ver a nosotras dos las frases para postear y siempre entre nosotras Se va llegamos a un algo. acuerdo y siempre decimos así como, "No, la rana va a despertarse y va a ver qué rayos es esto que están posteando, se equivocaron en esto y esto, pero ni modo. O Sí, sea, efectivamente. ay, quiero Ahí no iba la coma, pero ok. sí, o sea, te comiste como tres comas y esta no iba ahí, pero está bien, no importa. Ya tiene 5 likes, así que dejémosla. a veces me siento bien mal, pero también es como, no sé, para mí es, y quiero tal vez como explicar esto, pero nunca es como de enojo ni nada así, sino es como, mientras mejor se pueda hacer, está bien, pero no importa, siempre hay errores en todo lo que hacemos cada una, en cualquier cosa en la vida normal, todo bien, sí, no es como un problema, pero yo sí tengo este trabe mucha con la ortografía de la redacción. No es que escriba perfecto, yo uso muchas herramientas también para como revisar lo que escribo y demás yo creo que no sé si ustedes lo sabían. Yo estudié para traducción jurada los primeros 2 años de que estuve en biología, también estudié para traducción jurada. Nunca terminé la parte jurada, digamos, nunca me hice el examen para poder hacer traducciones legales en Guate, pero fueron 2 años de gramática, de redacción y hasta historia de literatura intensa de inglés y español. Entonces tengo todo eso bien metido en la morra, ¿no? Claro, eso fue hace más de 10 años. ¡Wow! Esto fue hace más de 10 años, qué grueso. Eh, y, y claro, muchas cosas se olvidan, pero en cierta forma para mí sí es como bien importante cuando hago cosas. En WhatsApp escribo de la patada también, pero cuando hago cosas públicas sí me gusta como que estén bien porque siento que también es una muestra, y siento que esto tal vez es muy generacional, una muestra de respeto al lector, ¿no? Porque entonces es más fácil de leer. Entonces, si quieres que te lean, mientras mejor esté. Y de nuevo, no es que una escriba perfecto a la primera, yo edito un montón las cosas que escribo y lo reviso con cosas como Grammarly o algo así, ¿no? Solo quería Sí, como aclarar porque nunca lo hablamos, pero a veces me siento mal cuando me empiezo a corregirlas. Es no es personal, solo es por no, el si sake no, de que esté bien, ¿verdad? no lo tomamos Nunca me lo he personal, tomado personal. Ok. pero es un poco a veces así como, a la gran, no importa cómo siempre algo Siempre hay nos algo falta, mal. o sea, siempre nos falta algo. Y eso, yo estoy Ajá. traumada con gramática y con ortografía del colegio, porque tenía un profesor de literatura y de español súper exigente en ese sentido. Pero creo que en donde todavía no estamos es siempre nos peleamos con la rana de dónde va coma y dónde no va coma y cosas por el estilo, creo yo. Peleamos, digo, pero en un muy buen sentido, o sea, así de
discutimos, argumentamos, no nos gritamos, ¿verdad? Y a veces solo deberíamos de googlear antes de discutir, porque a veces yo me pongo como, pero será, pero no, y me pongo solo como a pensar y de repente Diane me manda un screenshot de la página de la RAE, así como, aquí está el porqué. Ah, por favor. Bueno, al menos ya sé con qué tono lee mis mensajes, ¿se dan cuenta? Aquí está. Da. Pero saben que eso es una cosa que yo siempre he tenido. Cada vez que la gente me pregunta algo que es googleable, es como de, aquí está. Así como, yo no lo digo, lo dice esto. Entonces sí, tengo esa mala maña. Quiero una playera que diga, I don't know, Google it. Pregúntale a La ChatGPT. La última conversación que tuvimos, solo para que lo sepan al respecto, fue si era la COVID o el COVID. Y también nos bastó googlearlo para darnos cuenta que se puede decir la COVID o el COVID, entonces no ganó nadie en la discusión. Y fue similar, fue así de que yo pregunté, decía como, según yo siempre fue como la COVID, luego Diane explicó por qué porque es la enfermedad, y luego Kat fue la que puso en ese momento el screenshot o el link, aquí está el por qué son las dos, las dos se pueden. Qué alegre esta relación simbiótica, ¿no creen? Hay de todo un Y hablando poco. de simbiosis, Ajá, hay de todo un poco. O sea, así como en el mundo natural hay como que colaboración, hay, iba a decir parasitismo, pero no tengo idea de cómo podría ser eso. ¿Cuál? Trabajo en grupo, ¿no? Así como siempre hay alguien que... siempre. Yo a veces parasito. Pero no es adrede. Yo creo que yo también. O sea, por algo es que somos tres, ¿no? Porque sabemos que no siempre podemos estar las tres en todo y es trabajo en equipo y ahí nos vamos como que repartiendo el qué hacer. Pero yo creo que no tenemos ninguna que se asemeje a parasitismo entre nosotras todavía, ¿no? Esperemos no llegar allí, o sea, Espérate que comencemos a ganar plata. Espérate que nos conozcamos en persona. físico. Sí, yo siempre le he dicho a la rana que a mí me da mucha curiosidad saber de qué o sea, de qué altura es. Yo siento que va a ser una ranita. Sí, porque no me puedes Yo también creo preguntar que el es una número de ranita. centímetros, ¿no? Ajá, o sea, es que yo viéndole solo los hombros para arriba, pues, o sea, ¿qué puede adivinar uno de qué tamaño es la gente? ¿A todos Rana, ¿cuánto miden medís? ustedes? Creo que ya lo habíamos preguntado, ¿no? Sí, sí. No me acuerdo. ¿Cuánto miden ustedes? Contesta. Yo creo que Kat es la más alta, así como por un par de centímetros. Así. Ok, yo pensé que Sí, Diane iba a ser la más alta, pero ustedes que se conocen de vista. Yo mido 1,56. Es que es una ranita, Una ranita. es una Yo mido ranita. 1,67. 1,65 o 66, ajá. ¿Viste que eso es una ranita? Es una ranita. Oh, creo que mis entonces fotos, me o tal protege vez sí, el la video tarántula de... de que es Kat, entonces, ¿no? Literal. Ahorita les vamos a explicar de qué Deberíamos estamos de hacer un hablando. cosplay para Halloween. Yo me he visto de una de las tarántulas que tienen ranitas y tú te vestís de una de las ranitas. Y Dayan, Y ¿qué es? Dayan Un hongo que parasita la un honguito. tarántula. No. O un hongo No, de una los que tienen las seta. tarántulas Una seta, una un seta honguito, ajá. que adorna la puerta No, de qué para. donde está la tarántula y la ranita. Literal, mi papel es como, No me refería al parásito como real, solo no se me ocurrió ninguna otra no sé si, relación de la vida real en ese momento. pues eso es lo que Ya vamos supo a ir platicando personaje. también. No, pero yo acabo de ser como el niño que ponen a hacer el árbol en la obra, literal. O sea, ay no. Puede ser el hongo que cultivan las hormigas que la ranita se come para defender los huevitos de la tarántula. Ah, la agarran. Súper bien, igual mi papel es solo estar ahí para, o sea, Y ser comida. y ya, eso es todo. Pero bueno, para que quienes nos escuchan empiecen a entender un poquito de qué estamos hablando, porque nosotros nos estamos matando la risa con nuestros propios chistes y ni siquiera hemos explicado de qué estamos hablando. Así que, a ver, episodio número 100 y decidimos primero hacer como para quienes no nos conocen, volver a contar cómo nos conocimos o cómo no nos hemos conocido, cómo, cómo nos empezamos a hablar y cómo empezó todo esto del podcast que ya lleva 100
episodios y que de alguna forma entre nosotras, como ya lo hemos mencionado, hay como diferentes tipos de relaciones simbióticas, quisimos decir en este sentido, tratando de relacionarnos con lo que pasa en la naturaleza. Y es que hay otra cosa también que no sé si han puesto atención en las historias que compartimos a veces en redes sociales o si les ha llegado algún correo de epistemas, hay tres cositas que siempre aparecen o casi siempre aparecen que son un honguito, una ranita y una araña. Y tal vez la rana creo que es la más obvia de todas en algún sentido, pero queríamos también explicarles por qué siempre nos identificamos con un honguito, una rana y una araña. Quería tal vez agregar cuando dijiste ya van 100 episodios, meterle también el 100 episodios o 100 semanas ininterrumpidas, porque eso es también un gran Sí, logro. Y sí, como dijo Dayan, pues tal vez explicar lo que acabas de decir, ¿no? El honguito, la ranita, la arañita. Y aunque dijiste que el mío tal vez es el más obvio, tal vez sí por apodo, pero también la relación es distinta, ¿no? Porque en su caso ustedes estudian estas cosas. Yo pues en algún momento hice ciertas cosas con ranitas en el pregrado, pero nunca realmente me dediqué a la investigación de ranas. Entonces, tal vez voy a empezar yo porque creo que es la historia más aburrida y luego ustedes terminan con lo más cool. Y bueno, ¿por qué en nuestra firma va una ranita? A mí me dicen rana desde que tengo 10 años. Así que aunque mucha gente piensa que es porque estudié biología y que me gustan las ranas, pues esa fue como una casualidad ya más adelante en la vida, que no sé hasta qué punto tuvo que ver el apodo para llevarme a atraer, como que encontrarme atraída a las ranas o qué fue ahí. Pero me acuerdo, bueno, no sé si esta amiga de la infancia escucha el podcast o no, pero por si acaso saludos, Juliana. Juliana fue la que me puso rana a los 10 años por la rana René, que creo que se llama Rana René en cualquier versión de los Muppets en español, y si no, porque sabemos que nos escucha mucha gente en España, pues la Rana René es Kermit, no sé cómo, creo que se llama Oscar, ¿no? En España, o no es Oscar. Creo que los Muppets en España tienen otros nombres, pero en Latinoamérica la rana de los Muppets es la Rana René, y mi nombre es María René. Así que Rana, desde que tengo 10 años, y por eso respondo a ese nombre y no a mi nombre real. Y siempre he dicho que algún día me lo voy a cambiar. Y luego ya en cosas de la vida, pues decidí estudiar biología. No entré por interés en ranas ni nada así. De hecho, cuando era adolescente me llamaba mucho la atención cuestiones más filosóficas, como a los 16 17 años estaba leyendo Richard Dawkins y eso fue lo que me llamó más la atención de la biología, más como la evolución y la historia y cosas así más filosóficas. Pero ya en la carrera, pues sí, quiera que no, en algún momento me sentí más atraída por la herpetología y anfibios y reptiles. Y pues en algún momento hice un par de cositas, ¿no? En cuanto a por lo menos aprender las metodologías de estudio, mis prácticas de la U. De hecho, pasé un par de meses en el Amazonas, haciendo principalmente monitoreo de ranitas y reptiles. Y pues creo que hasta ahí quedó. El resto es puro interés y pasión de seguir leyendo al respecto, pero nunca he investigado realmente nada con ranitas, pero rana de aquí hasta que me muera. Y ahora, el honguito y la arañita de la firma. Dayan, contanos tu interés con los honguitos, cómo nació y qué es lo que haces. va. Creo que esta es una historia que nunca había contado antes aquí, pero antes de contar mi historia solo quería hacer el paréntesis. Aparentemente la rana René en España se llama la rana Gustavo. Gustavo, sí, o no sé dónde me saqué Oscar. Oscar era algo más. Bueno, entonces, creo que la respuesta corta de por qué un hongo es porque estudio hongos y estoy enamorada de los hongos y traumada con los hongos y me encantan los hongos. Pero de hecho hay una historia muy bonita que si mi mamá escucha el podcast, a ver si da fe de que es cierto. Pero aparentemente cuando yo era muy, muy bebecita, así como cerca de donde yo dormía, como que afuera del cuartito, nacieron honguitos así de la pared, así setitas, cuerpos fructíferos. Y mi mamá como que me contaba esa historia cuando yo era más grande y yo decía así como, ay, qué bonito, ¿verdad? Pero nunca lo relacioné con que ahora incluso estudio honguitos. Entonces me encanta como que esa parte de la historia le digo a mi mamá, tenés que recordarte qué tipo de hongos eran, porque me encantaría como que encontrarlos en algún lugar. Era bien extraño que honguitos así salieran así como entre la pared de una casa, ¿no? Luego siempre estuve como más tirada al área agrícola, siempre con plantas, pero la micro me gustaba un montón y más que trabajar con bacterias me encantaba ver las colonias de hongos en las cajas Petri. Y hasta el día de hoy en el lab aislamos colonias de hongos de todo tipo de muestras de tierra
Y siempre que están los honguitos en las cajitas y yo los veo, es como, ¡ay, qué lindo! Y todos se me quedan viendo con cara de, ¿qué te pasa? O sea, esto, esto no es algo que la gente vea y diga, ¡ay, qué cosa más hermosa! Y les prometo que me encanta ver como todas las formas, los colores, los tamaños, las estructuras que tienen, es súper cool. Siempre me ha encantado ver hongos en el microscopio. Eh, Siempre me ha costado también a veces encontrarles forma en el microscopio, pero no sé, siempre me gustó mucho la parte de microbiología y aparte de otras áreas de mi carrera, pero en específico le fui agarrando mucho amor a los honguitos y en el trabajo y cuando estuve trabajando en Guate también trabajaba mucho con hongos y o sea, se dan cuenta, ¿verdad? El trauma de hongos. Literal, para mi cumpleaños me regalaron cosas de hongos. Ya toda la gente sabe que me encantan los hongos, entonces sí, ese es el resumen. Y ¡Qué eso pasa también con las belleza! ranitas. Hay gente, o sea, yo siento que las ranas son como hermosas y en su diversidad hay cosas bien extrañas y cosas bien lindas, pero la mayoría de gente no lo ve así. Y me pasa similar cuando digo, ¡ay, qué linda! Y mi Mara es como, ew, no, es una rana, son feas. Es como, no, son divinas, son preciosas, punto. O sea, no hay pregunta ahí. Y me Ya te imagino que va a imaginarás lo ser que me pasa similar a mí con con las las arañas. arañas. Ajá, es lo mismo que te pasa a ti. Digo que es Cada quien. peor. Y ahora Y acá fíjate contanos, que, porque a ver, quisiera hacer una introducción antes de que empieces a contar, porque la mayoría de personas que nos escuchan, que han escuchado de ti en el podcast, creo que están mucho más familiarizadas con lo que has hecho en las ciencias espaciales. Y otra gran parte de Kat es las arañas. Y creo que gente que te sigue en Instagram ya lo sabe, pero tal vez no todos los que nos están escuchando. Entonces, contanos un poquito más cómo surgió esto y ajá, contanos ahora tu historia de por qué la arañita en la firma de Epistemas. bueno, para darles un poquito de contexto, creo que ya lo hemos platicado también en otros episodios y demás, pero yo crecí con una mamá que era muy fan de la ciencia. Y entre las cosas de que le encantaba a mi mamá, ella estudió química farmacéutica y ellos estuvieron trabajando con venenos de serpiente un tiempo. Entonces yo desde muy chiquita, mi mamá me dio un mini curso de cómo manipular serpientes, digamos, para evitar accidentes y principalmente porque donde nosotras vivíamos era enfrente de un bosque, literalmente, y entonces a cada rato nosotros teníamos como que unos tronquitos y a mí me encantaba levantarlos para ver bichos y había veces que levantaba y había una serpiente enrollada abajo del tronco, ¿verdad? Entonces mi mamá me enseñó porque en una de esas yo llegué con una serpiente roja en la mano y dije, ah, la mamá, mira qué bonita esta serpiente y mi mamá casi se desmaya porque en el momento solo vio una serpiente roja y ni se fijó si eran franjas o qué era. Al final era una niña, entonces no había ningún problema, pero en el momento casi se desmaya y yo lo agarré así como que si fuera juguete. Entonces mi mamá mejor me dio un cursito de cómo manipular las serpientes para evitar accidentes, ¿verdad? Entonces yo crecí con todo este amor a la naturaleza y principalmente a animales que no son tan atractivos para la gente porque son conocidos por ser peligrosos. Y cuando entré a la universidad, en mi segundo año de carrera, que tuve el curso de ecología, me encantó la naturaleza y me encantó el trabajo de campo. Entonces, incluso si después, como bioquímica y microbióloga, no tenía que hacer trabajo de campo, me iba de viaje a las giras que tenían los biólogos para poder seguir aprendiendo y más. Y siempre como que teníamos contacto con serpientes y yo no tenía miedo, siempre me encantaba verlas. Cuando la gente las manipulaba con los herpetoganchos, para mí era la cosa más cool. Y en una de esas salimos al campo, justamente fue una vez que salimos a mi primera gira, que no era directamente en la universidad, sino más bien era por interés nuestro. Fui con Andrés y con otros amigos y me recuerdo que íbamos caminando, acabamos de ver una serpiente que era relativamente venenosa, no así súper peligrosa, pero sí lo suficiente como para que si te muerde tenés que tener cuidado. Y yo solo la agarré de lo más tranquila y la moví de lado porque estaba dentro de la casita en donde nosotros estábamos, la saqué y listo. Y después en la noche salimos a caminar y yo vi una araña que hoy por hoy sé qué es y sé que es una araña de la familia Sparacidae, del género Polios, y era muy bonita, preciosa. Y cuando me le acerqué, y me la acerqué con la cámara del teléfono, me levantó las patitas de enfrente y me hizo así como que va, acércate pues. Entonces yo me asusté y mejor me fui. Y cuando iba caminando iba pensando, ¿cómo es posible que le tenga miedo a una araña, a un animal tan chiquito, que se ve tan bonito, tan indefenso, y a una serpiente vengo, la agarro, la muevo y listo, pues no tengo ningún problema con eso?
Entonces dije, seguro tiene que ser por ignorancia, porque no tengo ni la menor idea de si esa araña me muerde, qué repercusiones va a tener en mi salud, qué pasa, qué función cumple esa araña. No tengo ni la menor idea. Y me propuse en ese momento como que empezar a estudiar un poquito de las arañas. Nunca me imaginé que me fuera a enamorar tanto de las arañas como lo terminé haciendo, pero en ese momento lo quise hacer más que nada como para quitarme ese miedo en mi cabeza irracional que le tenía a las arañas. Porque quiera que no, el miedo a las arañas es un miedo aprendido, no es algo con lo que uno nazca, ¿verdad? Entonces, pues las empecé a estudiar y mientras más leía de ellas, más quería saber, más me encantaban, más como que les agarré cariño, porque cumplen una importancia súper grande, no solamente, obviamente todos nos preguntan para qué sirven las arañas, para comerse insectos es lo primero que se nos viene a la mente, pero como ya vimos en alguno de los capítulos donde hemos entrevistado a aracnólogos, o sea, las arañas tienen utilidad no solamente para controlar plagas, sino también pueden ser estimulantes para algunas plantas, para que puedan producir semillas o frutos. Incluso puede funcionar para poder extraer el veneno y poder investigarlo para generar nuevos medicamentos que pueden beneficiar al ser humano. Entonces, realmente tiene demasiadas aplicaciones, demasiada importancia. Y en Guate no había nada de información, pero así nada de arañas. Lo que había era de aquel español que vino hace 50 años y descubrió que habían estas 20 arañas en Guate y listo. Y de hecho hay estudios publicados que dan una estimada de unas 700 especies de arañas para Guatemala. Era de 500 a 700 especies de arañas para Guatemala, pero no había como que un listado formal, digamos. Entonces yo me ofrecí a empezar a trabajar en el laboratorio de sistemática y entomología de la Universidad del Valle, haciendo curación de la colección de arañas que tenemos, que también no lo había trabajado casi nadie. Y empecé a clasificar las arañas hasta género o incluso especie cuando podía. Y ahí me fui dando cuenta de que no era tan fácil como cuando uno lo lee, que uno lee, tiene que ver tal ojo en tal lugar y que funcione de tal forma, ¿verdad? Entonces, ya en el microscopio tú dices, ¿estos son 3 dedos o son dos? No entiendo. Entonces vas viendo cositas por ahí que realmente no logras identificar. Y ahí esa parte de mi vida me ayudó bastante como que a quitarme la vergüenza de mandar correos a especialistas y preguntarles qué onda, porque yo decía, bueno, sola no lo voy a poder adivinar, no tengo ni la menor idea de qué es esto. Y entonces mandaba ya correitos y a la semana o al mes me contestaban, pero me contestaban. Entonces se me quitó un montón la pena y gracias a ese trabajo y a esa pasión, por lo menos ahora ya tenemos el primer listado preliminar de diversidad de arañas de Guatemala, que tenemos 763 especies, de las cuales sí, son bastantes más de las que estaban estimadas para Guate. Y tenemos 113 arañas que son endémicas para Guatemala. Imagínense, no solamente tenemos arañas, grandes cantidades de arañas, sino también tenemos especies que solamente se encuentran en Guatemala y en ningún otro lado. Entonces, Wow. súper importante seguir con ese tipo de investigación. Y de mi parte, cada vez que de verdad yo agarro un paper de arañas y solo me sirve para traumarme más con ellas. Entonces, esa es la razón de por qué conmigo, en lugar de ver un cohetito, aunque a veces sí ponemos cohetitos, pero en lugar de poner un cohetito, más bien ponemos arañas. Me encanta el espacio, pero las arañas, mis respetos, o sea, qué organismos para ser tan, tan importantes en el mundo. Tenemos que mandar a solicitar que hagan un emoji de una arañita con un casquito de astronauta. Con un casco. Sí. Ay, qué lindo. Me encanta. Ay, me encantaría. Sabes que ahorita que dijiste que en el microscopio tenés que ver cuántos dedos tienen, iba a preguntar, las arañas tienen dedos, y porque me sentí un poco tonta por no saberlo, lo googleé y puse, por alguna razón yo a veces automáticamente googleo en inglés, siento que está como más completo el internet en inglés, entonces acostumbro a hacer eso de primero, y puse spider fingers, y no sabía que existía algo que se llama aracnodactilia. O sea, los resultados son manos de gente con dedos un poquito largos o raros. En fin, los resultados no son arañas. Y en ese momento decís, suficiente internet por hoy. Así es como aprendemos cosas y así es como en un episodio próximo de Epistemas traeremos a alguien, a una persona experta en aracnodactilia para saber qué es esto. Pero entonces ahora te hago la Wow. pregunta, ¿a qué te referías con ver los deditos en el microscopio? Si son como esas fotos que creo que hay un post de BuzzFeed o algo así donde hay como pezuñas de arañas que se ven bien tiernas. ¿Sí?
Sí, 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 Oh. digamos, las tarántulas, a mi parecer las tarántulas son las que tienen las patitas más tiernas. Yo digo deditos de arañas, pero en realidad son claws, en inglés, garras, que digamos, dependiendo de la especie de la araña y dependiendo de la familia y dependiendo de muchas cosas, hay arañas que tienen tres, hay, digamos, arañas que tienen tres garritas para enfrente, hay unas que solo tienen dos, hay unas que tienen dos para enfrente y una para atrás. Hay unas que en esas garritas tienen como mini piquitos que los ayudan a manipular de mejor manera la telaraña. O sea, hay de verdad cosas súper increíbles solamente en las patitas. La verdad, o sea, que para quienes nos escuchen, primero que nada, casi nunca les compartimos el video, pero tal vez vamos a compartirles la reacción de Diane cuando creo que googleó Spider Claws, porque qué cara de Ay, ternura sí. pusiste. Y entonces, así Preciosas. como para que todos sepan, no busquen dedos de araña, busquen claws, pezuñas, Spider Spider claws. claws, Ajá. ajá. O garras de Uñas de araña. araña. garras, eso. Ujú. Parecen patitas, es que de las Parecen de peluditas parecen gatito. patitas de gatito. Sí. Las de las Cosa más tarántulas son las tierna. más bellas. Para mí, las de las tarántulas son las más bonitas. Porque cabal son como una patita de gatito, pero en lugar de tener las cuatro garritas que se ven, solo tienen dos. Ya la vi. Bueno, Sí. pero antes de seguir hablando solo de arañas o solo de ranas o solo de hongos, el episodio de hoy era para hablar también más de esta simbiosis llamada epistemas, pero ahora de la simbiosis entre estos organismos. Organismos que nos Sí. apasionan a cada una. Yo me recuerdo que en algún punto les compartí porque yo sigo muchas páginas de hongos eh, en Instagram, en redes sociales, y hay una artista que me gusta mucho que hace como los honguitos en caricaturas y siempre los pone con ranitas. O sea, siempre dibuja así como los mushrooms, las setas, los cuerpos fructíferos con ranitas. Y me acuerdo que una vez compartí una historia, pero yo le puse las stickers de arañas porque dije, tiene que haber una que tenga las tres, ¿no? Ya encontramos una con hongos y con ranas, pongámosle las arañas así, aunque sea encima. Y entonces, pensando en qué hacer para este episodio 100 y ya después de haberles hablado de de la dinámica que tenemos entre nosotras, nos pusimos a pensar qué relaciones simbióticas realmente existen allá afuera entre hongos, ranas y arañas. En cuanto a hongos, lo primero que se viene a la cabeza, y qué triste, pero es cierto, son enfermedades fúngicas, tanto para arañas como para ranas. Siempre es como la parte de enfermedad, creo yo que es la primera que se nos viene a la cabeza, ¿no? En mi caso siempre me da curiosidad. Estoy 100% segura de que ha de haber más de alguna relación simbiótica entre algún hongo y alguna araña. Y principalmente porque he visto muchos estudios que se hacen de la microbiota, por así decirlo. No sé si esa palabra está bien utilizada. O el microbioma. Más bien creo que eso es la palabra correcta, el microbioma que hay en las telas de arañas, de las arañas que se mantienen en telas o que se mantienen, digamos, normalmente en contacto con sus telas. Porque, digamos, si yo les digo tela de araña, se imaginan como que la comercial, que tiene forma redondita, que tienen todas las telitas para adentro, pero no es la única forma de telaraña que pueden tener las arañas. Y dentro de esas mismas telarañas siempre hay microorganismos. En bacterias está bien analizado y se ha encontrado que hay muchas bacterias que se encuentran en las telas de arañas que no solamente se alimentan, por así decirlo, de las azúcares que la araña puede dejar en la tela, sino que también generan algunos compuestos antimicrobianos que pueden combatir otras bacterias que sí pueden llegar a ser patógenas para las arañas. Entonces también pueden funcionar para generar protección para las arañas. Y en el caso de los hongos, se ha visto que hay una gran variedad de hongos presentes en las telas de las arañas y algunos de esos hongos son patógenos para las arañas, pero no afectan a las arañas, simplemente están en la tela. Pero no se ha logrado establecer aún, o por lo menos yo no encontré ningún paper específico sobre la relación simbiótica que puede haber entre los hongos y las arañas, pero estoy segura de que si se estudia lo suficiente vamos a encontrar algo muy parecido a lo que tenemos en bacterias, ¿verdad? Que algunos hongos han de proteger a las arañas de otros hongos. Similar que como las bacterias se tienen la idea de que usualmente un honguito microscópico es malo, pero hay muchos que son buenos y que son benéficos, etcétera. Y también el problema, creo yo, con estudiar hongos, en mi opinión personal, es que hay muchos que no son cultivables en laboratorio, entonces necesitas estudios como
secuenciación así como en gran escala. ¿Cómo se llaman estos estudios? Se me fue el nombre ahorita. ¿Metagenómica? Metagenómica, gracias. Se necesitan estudios de metagenómica para poder analizar qué tenés ahí. Tiene que haber más de algo que sea como bueno o beneficioso para las arañas, pero probablemente ha sido muy difícil de encontrar porque los hongos son berrinchudos. Pero tal vez no. O sea, estoy de acuerdo que hay muchas cosas que no se han estudiado lo suficiente, pero también como no siempre hay una razón específica. A veces, claro, la mayoría de veces siempre tenemos dejamos ese signo de interrogación en la ciencia de simplemente, tal vez simplemente no lo hemos descubierto, pero también no es como que la vida y la evolución tengan un destino, no un destino, no es algo pensante que está Función. viendo, exacto, no va como que a algo predestinado, no tiene ¿Voluntad? voluntad, ajá, o sea, solo son cosas que pasan, ¿no? Como el tiempo, está pasando todo el tiempo, no es algo pensante que esté buscando algo, entonces también no todo tiene que tener una razón de por eso es así, ¿no? O por eso está allí. Pero tal vez antes de seguir explicando estas relaciones, aclaremos también qué tipos de simbiosis hay, ¿no? Porque Kat nos acaba de dar este ejemplo de momento, parece ser una relación comensal, o no sé cómo está ahorita esto del neutralismo, creo que en algún momento es como en algunos artículos fue parte de, pero creo que el concepto que se usa de simbiosis hoy día, creo que son tres tipos, ¿no? Simbiosis, hay tres tipos hoy día, en el pasado como que metían un montón más de conceptos como hasta depredación y todo eso era considerado un tipo de simbiosis, pero no, son otro tipo de relaciones ecológicas, pero de simbiosis tenemos mutualismo, comensalismo y parasitismo. Entonces, el mutualismo es cuando ambas especies involucradas se benefician, como el famoso ejemplo del mutualismo siempre son las abejitas y las flores, ¿no? Cada una, o sea, tiene esta relación y cada una tiene un beneficio de esa relación. El comensalismo, yo siempre me acuerdo también del ejemplo clásico de todos los libros de texto de biología. El comensalismo son los tiburones y las remeras, como que hay una ¿Sí? relación allí y un organismo se beneficia y al otro no le pasa nada, ni malo ni bueno. Sí, 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 sí sería comensalismo porque digamos lo mismo que hacen los pajaritos que iban a poner sus nidos en los árboles y demás, que solamente los utilizan para protección y alimentos de los insectos que lleguen a los árboles, lo mismo sería pero a microescala con hongos, entonces creo que sí es comensalismo. Y también quiero agregar que hay otro término que a veces se utiliza que es la foresis, que es estos organismos que utilizan a otros ni siquiera como hospederos, ni siquiera como nada más que un medio de transporte. Para eso tenemos algunos insectos que se adhieren a las patas de los zancudos, por ejemplo, o algunos que utilizan a los rinocerontes como carros. O sea, hay muchos ejemplos de esto, pero es otro tipo de relación simbiótica que se puede dar. O los anates que se suben a las camionetas en la Aguilar Batres. No, no Así, es mira. broma, no es broma. No. Y bueno, por último, el parasitismo, esta relación entre dos especies, donde una se beneficia y la otra pues se ve perjudicada. Y tal vez entonces Mm. por allí empecemos con, como dice Dayan, la lamentable historia de un honguito que no tiene buena fama. Y por si, creo que muchas personas que nos escuchan tal vez ya lo saben, pero para quienes no, las ranitas, bueno, los anfibios en general, a nivel mundial, están viviendo su propia pandemia desde hace ya varias décadas y es ocasionada por un honguito. Si tienen miedo y curiosidades y un hongo nos puede también traer pandemias, pueden ir a escuchar nuestro episodio especial con Alo Zombie, en donde hablamos mucho más de la potencial amenaza de un hongo a los humanos. Pero de momento hablemos de las ranitas y qué es lo que está pasando, qué es lo que les pasa a las ranitas. Está este hongo que se llama Batrachochytrium dendrobatidis y desde el 2011, 14 por allí también descubrieron otro que es Batrachochytrium salamandriborans que afecta la piel de los anfibios, es decir, salamandras y ranas, cecilias también, pero no sé qué tan estudiado este honguito en cecilias, que serían el tercer grupo de anfibios. Y lo que hace el honguito es que infecta la piel de las ranitas o de los anfibios, y pues por si no lo saben, los anfibios respiran por su piel y mantienen su homeostasis principalmente por su piel. Incluso las ranas en la parte como bucal, aquí abajito de la boca, en la como garganta diríamos, por ahí pueden incluso beber agua a través de la piel. O sea, no, las ranas no necesariamente beben agua como por ingesta, sino que lo pueden hacer a través de la piel. Entonces su piel es muy sensible a todo lo medioambiental. Por eso es que la contaminación de cuerpos de agua en donde las ranas se reproducen, incluso ranas arbóreas que se reproduzcan en los árboles, sus huevitos, a veces, o sea, eventualmente el renacuajo cae a un cuerpo de agua,
depende de la diversidad de ranas, es fascinante en todo el mundo, entonces tienen muchas estrategias reproductivas, pero todas tienen piel bien sensible y cualquier cosa que pueda impedirles pues utilizar su piel, ahí sí que suena un poco extraño, ¿no? Utilizar tu piel, pero usan su piel para tantas funciones fisiológicas que si les dañas la piel, les bloqueas la piel, pues no les estás permitiendo respirar, ni el intercambio iónico, todo este balance que implica la homeostasis, ¿no? Entonces los honguitos, pues eso es lo que hacen. Estos honguitos tienen una forma que parece como un espermatozoide, ¿no? Tienen como su celulita y un flagelo, y son mótiles, ¿cómo se dice en español? Mótiles. Gracias. Y son mótiles en el agua, y así pueden llegar a la piel de los anfibios. Y cuando están allí se enquistan, o sea, pierden el flagelo y desarrollan una pared celular. Y bueno, la cosa es que la piel de los anfibios se vuelve como que este sitio donde ellos pueden crecer y reproducirse. Entonces, para el hongo simplemente es un sustrato, pero para el anfibio lo estás matando. Le estás impidiendo respirar tranquilo, le estás impidiendo como llevar todas sus funciones y eventualmente creo que es en menos de un mes la cuestión que terminas dándole un paro cardíaco a la ranita. Entonces, este pinche honguito, lo siento, Dayan, Todo este bien, pinche es honguito entendible. está acabando con los anfibios a nivel mundial. Curiosamente también, o de una forma tal vez un poco más esperanzadora, sí se han encontrado especies que parecen ser portadoras, pero que no se ven tan afectadas. Y también creo que hay ya como una medio cura creada en algunos laboratorios que están viendo si se puede de alguna forma liberar estos organismos ya resistentes para que luego se reproduzcan con otros que estén allí, pues que ya las siguientes generaciones sean resistentes a este hongo. Entonces, es una historia bien compleja y también quería como contar un poquito del origen de la historia. Uno de los factores de dispersión de esto fue porque había unas ranas de Sudáfrica que se utilizaban como prueba de embarazo en los 60s o antes de los 60s. En alguna investigación se descubrió que estas ranas respondían de la misma manera que nuestras células en las mujeres responden a una hormona, una gonadotropina. Entonces, cuando les inyectaban la orina de mujeres pues, que querían ver si estaban embarazadas o no, si a las 18 o 24 horas la rana liberaba huevitos, significaba que sí, porque pues la reacción era similar, ¿no? Entonces, como era tan exitoso esto como una prueba de embarazo, exportaron esta especie de ranita a todo el mundo y esa es una de las hipótesis de cómo se esparció este hongo por todo el mundo. Otra es, y claro, no significa que fue una o la otra, puede que haya sido ambas y muchas otras razones, pero otra principal que quisiera mencionar también como una lección para todos es que otra fue el pet trade, el tráfico de mascotas. Así que solo la cuestión es simple, dejen de comprar animales silvestres como mascotas, no son mascotas, eso es todo. O sea, ese es el mensaje principal. Estamos acabando con ranitas en todo el mundo. Y no es solo porque me encantan las ranas, pero las ranas nos dan tantos servicios ecosistémicos que sin ranitas realmente hasta obtener nuestra comida nos costaría 1000 veces más. O sea, no es solo por nuestro amor a la fauna no carismática, sino que nos beneficia a todos, ¿no? Y bueno, esa es una relación parasítica. Parasítica, sí. Yo siento que vengo como a ser el abogado del diablo, creo que es el término, ¿no? O sea, en este sentido, realmente, siendo honestos, buscando relaciones simbióticas entre ranas, arañas y hongos, los hongos son los malos de la historia. Qué triste. Entonces, quisiera decirles, no, pero miren, así como con las hormigas, que hay unas hormigas que tienen granjas de hongos y cultivan sus honguitos, que pasa lo mismo con algunos, o sea, ya sea con arañas o con ranas, pero no. Entonces, estoy así como de, no, sí, en este sentido son más el malo de la historia, tristemente, pero creo que la única otra forma que podrían interactuar, por ejemplo, no tan mala, los hongos son dando, o sea, las setas, los cuerpos. Normalmente cuando uno piensa en hongo es el cuerpo fructífero, ¿no? O sea, que parece champiñón, lo que uno ve afuera de la tierra, que actúen de cierta forma como refugio para ya sea ranas o arañas. Creo que eso es lo único que medio podría ser no tan negativo. No sé, sí. Y a mí me surgió una duda buscando información para hoy. La verdad es que no busqué mucho de esto, pero me surgió la duda y te quería preguntar a ti. ¿Hay alguna relación hongo-hongo de cualquier tipo? Relación hongo-hongo. Sí, no Yo sé. conozco de biocontrol, o sea, competitivas, digamos, porque está el
el Fusarium moxisporum, que suele ser un hongo que Pero es afecta patógeno. grandemente Ajá. plantaciones, ajá. Y de ahí está el Trichoderma harzianum, que es el biocontrolador, es ¿cómo se llama? Antagonista. Sí, pero en Entonces, ese caso, o sea, de fijo tenés como hongos que van a combatir hongos. Eso es algo que es de cajón en pruebas como de control biológico, son las pruebas de antagonismo, justo como dijo Katy, como aprendimos en el episodio con Valeria. Pruebas de antagonismo, que es literal, pones a dos hongos a pelear, pero no es como que tengan una Existe la relación de... naturaleza. A ver, me hice bolas mientras grabábamos y quiero aclarar. Una de las estrategias de control biológico que se utilizan para combatir plagas y enfermedades en plantas es el uso de hongos antagonistas. Idealmente, en la región en la que se quiere llevar a cabo el control, se buscan hongos benéficos y se estudia qué tan efectivos son para combatir ciertos hongos patógenos, entre otras aplicaciones que tienen. Al encontrar un hongo que es efectivo, se aplica en la plantación y entonces este hongo coloniza. Cuando la plantación está colonizada por un hongo bueno, los patógenos no van a poder colonizar tan fácilmente. Por eso se piensa en el control biológico como una estrategia de prevención. Los hongos también pueden ser utilizados para combatir insectos o para estimular los sistemas de defensa de las plantas y de esa forma mejorar su crecimiento. Pero realmente una relación así como que en la que trabajen en conjunto no se me ocurre ninguna. Es más como de antagonismo. las del rizoma, porque supongo que son muchas especies distintas de honguitos las que están en el suelo, que se comunican Sí, con árboles y se comunican entre ellas, ¿no? sí, pero creo que así como la rana está preguntando de hongos, a mí como que lo que estoy pensando es hongos que trabajen como juntitos en equipo, hongos con hongos, no Nos queda de tarea. El caso de honguitos y arañas es bien curioso y yo encontré esto que realmente no lo sabía, me lo esperaba, o sea, no me sorprende, pero al mismo tiempo es como wow, que bueno, creo que con los dos aracnólogos que hemos tenido invitados nos hemos dado cuenta que muchas veces nosotros solemos pelear con que no metan a las arañas dentro del resto de los insectos porque hay mucha diferencia en cómo funciona el cuerpo de una araña o de algún animal del grupo de los arácnidos con cómo funcionan los insectos, ¿verdad? Entonces, buscando cuáles eran los hongos patógenos de las arañas y cómo esto funcionaba, me encontré que hay muchos hongos que son patógenos de insectos, entomopatógenos, por como se dice, y que también ocasionalmente pueden infectar a las arañas, pero que de hecho hay una línea de investigación completa que son la del estudio de los hongos araneopatogénicos, que es específicamente los hongos que predominantemente infectan arañas o que son específicamente patógenos de arañas. Y de hecho son 86 más o menos las especies que están identificadas específicamente para arañas, pertenecientes a 16 géneros del orden Hipocreales, que son ascomicotas. Y de esos 16 géneros, 4 son específicamente y exclusivamente de arañas. O sea, son otros que no van a infectar a nada más que arañas, ya no son entomopatógenos ocasionales ni nada, sino que son específicamente para arañas. Entonces me hace súper curioso, como les digo, no me sorprende porque se llevan años de estar conviviendo, entonces supuse que eventualmente iba a haber algo así de específico. Lo que sí me sorprende es la cantidad, o sea, 86 especies se me hace bastante y que sean 4 géneros como tales, los que son específicamente arañas, también me suena al estilo de Last of Us, pero The en nivel Last of Us. arañas. Sí, aparentemente sí hay algunas que tienen, que manipulan el comportamiento de las arañas también entre estas especies que mencionabas. Sabes que no había escuchado hablar del término araneopatogénico, solo Sí, yo estaba tampoco. familiarizada con el término entomopatogénico. Qué triste, ¿no? O sea, porque sí también hay hablando de Last of Us, también hay un Cordyceps que ataca arañas y aparentemente en Brasil, si no estoy mal. Después de este episodio tenemos que hacer un episodio específico de honguitos y lo bueno que hacen los honguitos para reivindicarlos. Sí, Sí, por favor. definitivamente. Aunque la competencia o el parasitismo son de las relaciones de las que hemos estado hablando, en donde los hongos son los malos de la historia, existen relaciones simbióticas entre hongos y otros organismos en las que ambas partes salen beneficiadas.
Algunas de estas relaciones son las micorrizas, o la relación que hay entre hongos y las raíces de las plantas, o los líquenes, una relación entre hongos y algas unicelulares. Así que puede que con arañas y ranas la situación no pinte bien para los hongos, pero estos organismos juegan un papel muy importante en muchos otros casos, de lo cual esperamos hablarte en otro episodio. Pero ahora, ¿pasamos a hablar de cosas más bonitas? En un recóndito lugar del Amazonas. Sí, bueno, creo que sí es el Amazonas, ¿no? En alguna parte del Amazonas existe una especie de tarántula, una especie de ranita microílide, si no me equivoco, y un hongo hermoso en la entrada de la guarida. Gracias, gracias. Bueno, ya en serio. En alguna parte de Sudamérica hay una tarántula, la tarántula Euplaestrus y la ranita Chiasmocleis tienen una relación, algo así como la relación simbiótica de epistemas. Sí, porque Que es accurate también en tamaños. cierto, cierto. Ok, bueno, lo que pasa en la vida real es que estas tarántulas ponen huevitos y hay ciertos insectos, creo que son hormigas, que tienden a querer comerse estos huevitos. Y las tarántulas han desarrollado una amistad muy bonita para defender a sus huevitos de estas hormigas, y es que domesticaron, entre comillas, a estas especies de ranitas, y las ranitas se comen a las arañas que se intentan comer sus huevitos. Y a cambio, las ranitas, Hormigas. perdón, sí, que se intentan comer se comen las hormigas que se intentan comer los huevitos. Y a cambio, las ranitas obtienen protección, porque pues la verdad es que desconozco, ya me corregirás, Kat, cuál es el depredador natural de las tarántulas, pero las tarántulas por lo general aterran a todos, no solo a los que nos están escuchando, sino que también a muchos animales en la selva. Entonces, incluso hay experimentos que se han hecho con estas especies estudiando este caso de relación simbiótica en donde hasta serpientes, uno se imaginaría que las serpientes no les va a importar y se van a comer a la tarántula, pero no, hay especies de serpientes que se asustan al ver a la tarántula. Entonces la ranita tiene una buena protección con esta tarántula. Y hay unos experimentos también que han hecho para ver cómo será que la tarántula solo no come ranas y por eso no se la come. Y pues tal vez experimentos un poco éticos o eso es debatible, pero les han puesto otras especies de ranas y sí se las comen. Entonces, la hipótesis hasta el momento entiendo que es que estas ranitas tal vez secretan ciertas sustancias que les da como asquito a las tarántulas, entonces no se las comen, porque algunas de las juveniles de la misma especie o familia de las tarántulas sí se han intentado comer estas ranitas mascota, pero las escupen. Entonces, pues por eso se cree que tal vez tienen alguna sustancia que no les gusta. Entonces, pues más o menos así va la relación. Es como la mascotita de ranita y la tarántula les da protección literalmente física y que se puedan meter las ranitas en su guarida, mientras la ranita se come a la potencial amenaza de los huevitos de la tarántula. Y hay fotos bien lindas sobre eso, entonces se las vamos a Sí. compartir en redes. Y no es solo una ranita la que se encuentra dentro digamos, del agujerito en donde vive la tarántula, sino que se pueden tener hasta 3 ranitas, por ejemplo, adentro del mismo agujerito. Y es que la relación de tamaños entre la tarántula y las ranitas es bastante increíble, ¿verdad? Sí es una diferencia bastante grande. Y pues bueno, sí, como dice la ranita, hay todavía muchísimo que se tiene que estudiar. Principalmente a muchos les llama la atención por lo tierno que se ve esa relación. De hecho, hay memes que se han hecho virales de cómo se ve la ranita chiquita, chiquita en la hoja y la tarántula que se mira atrás. Pero a mí me gustaría dar mi hipótesis así, ¿va? Me encantaría poderla estudiar, pero es que las tarántulas, para los que no lo sepan, las tarántulas son parcialmente ciegas, o sea, tienen de las peores vistas que hay en el mundo de las arañas, sino creo que las únicas arañas que les ganan en mala vista a las tarántulas son las que no tienen ojos, porque hay arañas que no tienen ojos. Por eso se ven Pero así, sí, como que sí, o sea, compensan la falta de vista con verse como, entre con comillas, horribles. grandotas. Entonces, digamos, yo no sé si tú has visto videos de tarántulas en internet de la gente que tiene tarántulas, que te das cuenta que ellos ponen como que la comida en la entrada de la guarida de la tarántula y medio toca la cosa, la tela, y salen. Y hay incluso veces que muerden las pinzas con las que dejaron los gusanos o se montan a esas cosas como que intentando defender la guarida, porque tienen tan mala vista que no relacionan realmente si lo que están agarrando es
algo que las quiere atacar, si es algo que se pueden comer o qué es, hasta que lo tienen, digamos, ya pueden saber. Y a menos que sea algo como que, digamos, en la naturaleza, que va el animalito caminando y se va parando ya en la tela de araña y entonces ellas pueden ir sintiendo, las tarántulas han compensado la falta de vista con una sensibilidad enorme a estimulaciones mecánicas y químicas, que en la tela de araña, digamos, las arañas tienen la capacidad no solamente de sentir cómo eso vibra cuando los animales tocan la telaraña, sino también sentir los diferentes olores o las respuestas químicas que los animales están secretando. Entonces, mi propuesta sería, sí, que muy probablemente no solamente sea algo químico, sino también sea algo relacionado al peso. Digamos que las ranitas puedan tener un peso promedio y un tipo de comportamiento específico que las tarántulas ya hayan podido reconocer y decir, bueno, si esto, de este peso, de esta forma y con este comportamiento entra a mi telaraña, muy probablemente sea una ranita, entonces no me la voy a comer. Pero cuando se meten juveniles y cosas así diferentes, piensan que es otro tipo de araña por los cambios en peso y muy probablemente en composición química de los mensajes que lanzan y se lo intentan comer. Y como tú decís, ya cuando prueban se dan cuenta de que es la ranita y la sueltan. Y pues muchas veces por eso es que los animales del bosque le tienen miedo a las tarántulas, porque las tarántulas son las típicas de primero pego y después pregunto, porque tengo tan mala vista que mejor pego y después pregunto. Entonces cuando una culebra va así chuteando a ver qué encuentra en la tela, a ver si se logra comer a la tarántula de sorpresa o algo, ya salió la tarántula y ya la mordió. Y no es tanto que tengan un veneno poderoso, sino que el tamaño de los colmillos, o sea, hay tarántulas que tienen colmillos de 1 centímetro, 2 centímetros de colmillos. Imagínense literalmente ser apuñalados con dos colmillitos de 2, 3 centímetros cuando la circunferencia de tu cuerpo, al ser una culebra, por ejemplo, tenés 5 centímetros de circunferencia y ya te atravesó la mitad del cuerpo una tarántula. Entonces, obviamente no es una experiencia que querés, no es que el veneno sea tan potente, pero sí supongo que la experiencia de una mordida de tarántula no debe ser algo que todos los animales del bosque quieran. Me encanta que todos los animales del bosque quieran. Sí, ay Todos no, los animalitos del o sea bosque. que cuando la tarántula se intenta, cuando las juveniles, digamos, por estar aprendiendo, se intentan comer a la ranita, ni siquiera es como necesariamente un aprendizaje de así se ve, esto es la mascota, esto no me lo como, sino es un ups, Se como cuando siente. nos paramos en la colita de nuestros perritos sin querer. Algo así como, ups, sorry. Ajá. Digamos, tú no tenés que escuchar a tu perrito llorar para entender que lo que machucaste fue la colita, sino que simplemente la sentís y decís, ah, ya. Y a la Porque, digamos, si te das cuenta, tú miras las tarántulas y como que todos los ojitos están arriba, en la parte de arriba del tórax. Entonces, realmente como que ya ver para abajo, no pueden. Toda la vista está del tórax para abajo y las ranitas con lo chiquitas que son, jamás en la vida, yo creo que una tarántula nunca en su vida ha visto una de las ranitas que tienen en mascota, a menos que la ranita esté afuera a una altura específicamente donde le pegan los ojos, pero creo que nunca he visto una de las ranitas que tiene en mascota, entonces realmente es súper complicado y aparte los sensores, los tipos de ojos que tienen las tarántulas, sí tienen 8 ojos, 6 de ellos son ojos secundarios, que son solamente para medir la intensidad de la luz y sombras, y solo tienen dos que son de vista normal, digamos, que pueden distinguir colores y formas. Pero entonces imagínate en tu cabeza cómo vas a juntar esas imágenes de un ojo que ve color, un poquito de color, y formas con lo otro que solo ve sombras y luz. Entonces realmente la vista de las tarántulas es de las peores de las arañas. Y las ranitas son tan chiquititas y siempre están así casi que abajo de la tarántula, así como de, hola, de fijo nunca las Ay, han visto. sí. Y esa es otra cosa que creo que no comentamos cuando ya estábamos grabando, que en uno de los artículos que se los dejamos en las notas del episodio, uno de los artículos originales que era quienes primero observaron este comportamiento entre esas ranitas y esas tarántulas, es que no sé si quienes nos escuchan, todas estas personas están familiarizadas con un artículo científico, pero los artículos científicos hoy día son muy diferentes a lo que eran hace algunas décadas, y este artículo es de los 80s y es tan lindo porque es casi como leer el diario de estos exploradores a veces.
Y este era así como, a las tal horas, la tarántula salió de la madriguera solita. A las tal horas salieron dos veces juntas la tarántula y la ranita al mismo tiempo y la ranita por debajo. A las tal horas salió solo la ranita. Entonces es que es tan tierno leer esto, pero en realidad esos son los estudios, ¿no? Y esos son como esas observaciones de cómo sabemos esto. Y es tan cool porque al final la mayoría salían juntas. No es como una conclusión así rotunda, pero la mayoría de las observaciones salían juntas. Entonces es también como otro componente a este comportamiento tan interesante y súper tierno. Es que son bien lindas, por favor, o sea, en serio vayan a ver las fotos de esta singular relación entre tarántulas y Muy ranitas. preciosa. Hermosas, hermosas. Todo esto que les estamos compartiendo sobre relaciones simbióticas y como que estas relaciones tan bonitas que existen entre los organismos, que aunque suene que los hongos son los villanos en la historia, realmente Les es prometo que necesario no. tener ese tipo, es necesario tener ese tipo de interacciones entre los organismos, si no, a lo mejor tendríamos, yo qué sé, sobrepoblación de ranas o sobrepoblación de arañas o de cualquier otro organismo, ¿verdad? Queríamos cerrar con esta historia tan bonita que les contamos de las tarántulas y las ranitas, principalmente porque les queríamos compartir que para nosotras ha sido una experiencia muy bonita poder estar en este podcast, ser tres personas apasionadas por la ciencia, entrevistando a hasta ahora tal vez unas 96 personas igualmente apasionadas por este mundo tan bonito de la ciencia. Y también nos encanta verlos a ustedes tan apasionados, recibir sus mensajes de apoyo y de agradecimiento también por todo el contenido que hemos desarrollado. Nos da todos los ánimos del mundo para seguir haciendo este tipo de podcast y de contenido. Y queríamos pues terminar, ¿verdad? Diciéndoles cómo nosotras también hemos encontrado esta relación simbiótica entre nosotras bonita de aprendizaje y admiración mutua. Y pues yo personalmente les quiero agradecer a todos los que nos han escuchado durante estos 100 episodios. Para nosotras ha sido una aventura loquísima tener que editar estos episodios durante 100 semanas seguidas, ya casi 2 años. En abril cumplimos los 2 años. Y ha sido una aventura de todo tipo. Hemos tenido muchísimo aprendizaje. Afortunadamente no hemos tenido peleas. Creo que las tres somos fanáticas de hablar las cosas tranquilamente y como la gente, que es una de las cosas que mejor se nos da y también hemos tenido una relación muy bonita con ustedes que nos escuchan, nos encanta que nos chuleen nuestros audios extra porque son cosas a las que de verdad les ponemos cabeza, les ponemos esfuerzo y a toda la edición de nuestros episodios que sepan que lo hacemos con mucho amor y cariño porque a nosotras, a edades de ustedes y a lo mejor algunos de ustedes son mayores que nosotras, de hecho, pero nos hubiera encantado tener este tipo de contenido, entonces queremos de corazón que ustedes tengan la oportunidad de escuchar a todos estos profesionales que hablan de sus pasiones, de la ciencia y demás, y les agradecemos enormemente que nos hayan acompañado durante todos estos episodios. Si no los han escuchado todos, pues igual todavía tienen tiempo. Agradecemos que nos estén acompañando desde cuando nos hayan conocido y nos estén acompañando. Y bueno, no sé, dejo a la ranita y a Dayan para que cierren también con sus palabras. Creo que resumiste todo perfectamente, Kat. Solo quisiera tal vez agregar también un saludo de agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado del otro lado del podcast, porque sabemos que es, pues tal vez no todas las personas lo piensan así, pero nosotros lo vemos de esta forma y es el honor de tener como este permiso, esta confianza de compartir sus historias, que nos den la confianza de platicarlo, que confíen en nuestras habilidades y nuestro proyecto para que sepan que vamos a compartir algo de calidad y que va a llegar a muchas personas y que va a potencialmente cambiar, aunque sea una personita por allá afuera que nos escuche, tal vez más. Y esa, no sé, esa confianza la agradecemos un montón, porque sin todas las personas que nos dicen, sí, me encantaría que me entrevisten, esto no existe. Entonces, muchísimas gracias a las casi 100 personas que han pasado por aquí y a las que se vienen. Uf, solo tengo que agregar que aguante el de todos. El de nosotras tres, el de quienes nos escuchan. Gracias por acompañarnos desde cuando sea que nos han acompañado, como dijo Kat. Me gustaría preguntarles realmente, ¿desde qué episodio nos acompañan? ¿Cuándo nos empezaron a escuchar? Si nos pueden compartir eso en redes sociales sería súper, no sé para qué, solo curiosidad. En redes sociales o ahora quienes nos escuchan en Spotify, les vamos a dejar la preguntita en Spotify, ya que Spotify ahora tiene una opción en donde les podemos preguntar cosas como red social en Spotify, así que vamos a dejar una preguntita ahí para que nos cuenten, porque estamos muy emocionadas probando estos nuevos specs, Features, estas features. nuevas Sí.
herramientas. Y nos Pues encanta que reaccionen. Sí, como cuando empezamos a hablar de cómo nos conocimos y cómo empezó esta simbiosis, que Dayan dijo que le daba pena hace 4 años escribirme. No, hombre, o sea, por favor, escríbanos, nos encanta. Así sabemos que sí estamos entonces haciendo algo que alguien está escuchando y no solo papaloteando entre nosotras. Entonces nos encanta que nos escriban y saber que, pues, no solo saber que estamos llegándoles y que estamos haciendo algo bonito, pero también, pues, poder hablar con ustedes, ¿no? Hablar con las personas que nos escuchan. No hay mucho más que agregar, pero de nuevo, muchas gracias por acompañarnos estas pasadas 100 semanas. Dentro de 4 semanas estaremos de segundo aniversario, así que si aún te quedaste con algunas dudas, pregúntanos en nuestras redes sociales para que platiquemos más de tus curiosidades en el siguiente episodio especial. Por ahora, te dejamos algunos bloopers por si tú tampoco quieres que este episodio se termine. ya. Dejan quiere regresar a dormir. Ay, sí, un poquito. O sea, sí me emociona mucho grabar este episodio, pero estoy así como, quiero dormir. A ver, ¿No tenés un cafecito, un tecito por ahí? no, porque si no, no me voy a poder dormir después de grabar esto. O sea, ya estoy entrenada para dormirme después de las entrevistas que tenemos a las 6 de la mañana. Si no, no funciono. Ay, ya. Bueno, Buenas. ¿Quién empieza? ¿quién eres tú? Concluyendo con el episodio, podemos contar una de las relaciones más bonitas entre nuestros organismos y es... Pero es solo entre los de ustedes dos. ¡Qué triste! Pero podemos Para decir que se poder... imaginen, por favor, que en la entrada Sí. de la, de la Ahí está cuevita de la Dayan araña, disfrazada de hongo, cuidando a la araña de la rana. A ver quién quiere contarla. a mí me encantaría que la rana la contara la verdad. Yo le iba a contar, pero la rana lo hice con tanta ternura y con tanto... "Oh", y quiero escucharla a ella. Ok. Solo quiero que mientras escuchen toda esta historia se imaginen un honguito de los más preciosos de la vida, así como parado de espectador en algún lado, así como puesto, así como viendo todo el escenario. Gracias, muy amable. Ahora sí, hasta la próxima.